Pues la verdad que lo primero es que como un incendio forestal es un delito, y como cualquier delito se hace una investigación criminal. Y esa investigación criminal, pues como el resto de delitos también tiene la similitud de que hay que retrotraerse a ese punto de inicio, con lo cual aunque se hayan quemado miles y miles de hectáreas, al final nosotros tenemos que reducirlo a un pequeño punto de inicio. ¿Cómo llevamos a cabo a ese punto de inicio? Pues lo que hacemos en primer lugar, como nos activan de manera muy rápida, accede el SEPRONA a ese sitio y lo primero es buscar la zona de inicio. La zona de inicio la podemos tomar bien porque nos lo digan los propios medios de extinción, bien porque nos lo digan los testigos de la zona y como llegamos prácticamente al poco tiempo de producirse, pues no se ha extendido muchas hectáreas, con lo cual es relativamente fácil la zona de inicio. ¿Cómo llegamos a reducir esa zona de inicio de unas decenas de metros a un punto muy concreto? Pues al final lo que hacemos es aplicamos un análisis técnico-científico que se denomina método de evidencias físicas, que lo que hace es analizar los vestigios que va dejando el fuego en su avance por la masa forestal. Y eso es lo que nosotros analizamos. Por ejemplo, el vestigio que más solemos usar nosotros es el de protección exposición, y es que si el fuego incide, por ejemplo, mi puño es una piedra, si el fuego va en esa dirección e incide sobre aquí, en esta parte detrás de la piedra se genera una zona de protección, luego ya el fuego sigue avanzando y en esta zona no se habría quemado. Esto puede ser una piedra con el tamaño de mi mano, puede ser incluso una concha de un caracol. Evidentemente, en la concha del caracol la zona de protección será mucho más reducida. Entonces, eso ya nos va diciendo la dirección de avance del fuego y nosotros colocaríamos en ese caso una bandera de este color, que sería roja, hacia el avance del fuego y ya iríamos acotando la zona de inicio hasta un único punto, después de evidentemente mucho trabajo de campo. Capità, i a partir de quin moment es comença a investigar? Es comença a investigar des del mateix començament del foc, mentre van en marxa les tasques d'extinció? Pues desde que Guardia Civil tiene conocimiento de ese incendio forestal, lo que nos hace nuestra central operativa de servicio es llama a una patrulla de SEPRONA, que siempre tenemos una de guardia, y la activan y ya desde ese momento ya se desplaza al lugar y, como decía, zona de inicio, acordonamos esa zona de inicio, bien con la banda de Guardia Civil no pasar, o si hace falta porque haya mucha gente alrededor, es una patrulla de seguridad ciudadana, lo acordonamos y ya empezamos a trabajar desde ese mismo momento. Quins són també els instruments que tenen a l'abast per a fer aquestes deteccions? Imagina que han de buscar, no sé, restes d'accelerants, artefactes d'inici o a la millor eixa presència de focus simultanis, que sempre es parla que quan hi ha diversos focus simultanis doncs és símptoma d'haver estat la mà de l'home pel mig. Pues claro, al aplicar ese método de evidencias físicas, al final reduce todo a un punto muy, muy concreto. Con lo cual, cuando ya llegamos a ese punto muy concreto, ahí, dependiendo, por ejemplo, del color de las cenizas o de la tipología, podemos incluso encontrar ahí esquirlas metálicas que las cogemos llevamos un maletín de incendios dentro del trabajo de campo y podemos recoger esquirlas metálicas que pueden ser desde una radial a un tendido eléctrico o similar. Entonces, como ya está muy acotado esa zona, podemos detectar evidentemente que hay un artefacto incendiario o restos de un artefacto incendiario, porque evidentemente el fuego consume a veces ese artefacto incendiario, pero siempre queda algún tipo de resto. En cuanto a acelerantes, también por el tipo de color de ceniza puede ser que haya quemado más y sea un color más blanquecino, entonces sería un indicio de que podría haber un acelerante, con lo cual entonces se toman muestras en distintos niveles del suelo y se remiten a nuestro laboratorio de criminalística, que está en Madrid, evidentemente con su hoja de cadena de custodias. En cuanto a lo del multifoco, Perdó. No, en cuanto al multifoco, evidentemente, como reducimos al final a un punto, seríamos capaces de detectar si únicamente ha habido ese foco o ha habido más focos, porque es cierto que cuando hay, por ejemplo, incendios con mucha velocidad de viento, a veces es multifoco, pero porque las propias pavesas del incendio forestal original originan otros multifocos, pero no porque haya un incendio intencionado con múltiples focos. En otras ocasiones sí, però no sempre. Li volia preguntar també sobre com es fa aquesta cadena de custòdia de les proves que puguen arreplegar, com es protegeix la zona zero, un poc per evitar cap contaminació i
també per propiciar que tal vegada tinga tot pes en un possible procés judicial o algun tipus de procediment que pugui arribar a condemnar a la persona responsable. Claro, lo más importante es eso, llegar a la zona de inicio y acordonarla. ¿Para qué? Para evitar el acceso a personas ajenas a la investigación de cara a que no puedan alterar, modificar o incluso destruir algún tipo de prueba o vestigio, bien sea de forma voluntaria o totalmente involuntaria, pero en cualquier caso el objetivo final es llevar a los responsables de ese incendio forestal ante la justicia, y si pisan o destrozan esas huellas, rastros o pruebas que sí que van a ser importantes para la investigación, pues la verdad que lo teníamos muy complicado. La hoja de custodia, pues cuando recogemos un artefacto incendiario o tomamos muestras de ese suelo para ver si hay acelerantes, siempre va dentro de una cadena de custodia, que es una hoja en el cual se recogen datos por la gente que la recoge, a dónde va destinado, y esa cadena de custodia acompaña siempre la muestra durante todo el proceso, desde el transporte, la analítica, la vuelta y llegada hasta la hora del juicio, de tal manera que el juez tenga claro que la prueba que se recogió en el trabajo de campo en ese incendio forestal es el mismo que el que se presenta el día del juicio, para evidentemente dar todas las garantías procesales al possible autor de ese incendi forestal. Capità, tenim amb nosaltres dos periodistes. El nostre company Héctor San Juan de La Vanguardia volia llançar-li també una pregunta. De seguida l'escoltarà. Hola, buen día, señor Domínguez. Bueno, yo primero, a lo mejor es una pregunta tonta, ¿no?, que es saber si el incendi, entenc que sí, no?, destruïx les empremtes, les huelles dactilars, i després la pregunta, diríem més, la segona pregunta seria quines proves o quins indicis poden tindre vostès per a que se facin declaracions contundents com per a dir que un incendi ha estat provocat sense tindre clara encara l'autoria? La segunda la tengo clara, ¿la primera cuál era? Sí, que si el incendi destruïx les huelles, vull dir, si n'hi ha hagut alguna persona que ha estat manipulant, si el pas del foc deixa trobar alguna cosa, perquè vostè estava parlant de petjades, però no sé si se referia a les típiques empremtes dactilars que se troben en una situació d'un crim, perquè la gent ens entenga. Sí, de hecho en ocasiones pasadas hemos encontrado desde artefactos incendiarios con el que sí que queda la huella, algunos otros no, porque algunos otros pueden ser garrafas de plástico que se ha deshecho, pero algunas otras sí que ha quedado restos en la propia garrafa, la huella dactilar. Incluso hemos encontrado hasta pelos, o sea que evidentemente se le ha caído después del inicio, o a lo mejor en esa zona de la casualidad de que no se haya producido en ese incendio, con lo cual al final sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de una cerilla o de una colilla, al final es muy difícil, pero hay en otras ocasiones que sí que se encuentra perfectamente. No en todos los casos se destruye totalmente la prueba, de hecho en la mayoría de casos no se destruye totalmente las pruebas, y al final hay múltiples pruebas de indicios y vestigios que quedan en la escena de ese incendio forestal. Y en cuanto a la segunda pregunta, repítamela, por favor. Sí, no, era que no troben vostès per a tindre ja molt clar que un incendi ha sigut provocat per la mà humana. Com alguns indicis que siguen, diguem-ne, clars. Que siguen molt sòlids. Sí, en este caso lo primero que hacemos para descartar, porque puede ser que sea una causa natural, de hecho en junio y la primera quincena de julio hubieron bastantes incendios forestales como consecuencia de tormentas secas, de rayos que cayeron en pinos, pinos o cualquier otro tipo de árbol. Comprobamos los datos meteorológicos con la Agencia Española de Meteorología. Si no ha habido ningún rayo, ya queda claro que la causa es antrópica, es decir, que ha sido causa del hombre. La causa del hombre puede ser por tres causas distintas. Puede ser una causa negligente, puede ser una causa accidental o puede ser una causa intencionada. La intencionada creo que está meridianamente claro, es alguien que voluntariamente ha hecho un incendio forestal, y luego tenemos lo que es la negligente y la accidental, que hay un matiz pero importante porque uno conlleva responsabilidad penal y la otra no. La negligente vendría siendo aquella persona que provoca un incendio forestal, pero que, digamos, su intención no era llevarla a cabo. Estaba haciendo una actividad ajena a un incendio forestal,
pero se podía presumir que iba a hacer un incendio forestal, aunque él no pretendía hacerlo, bien porque haya emitido las circunstancias de seguridad, además. Por ejemplo, una persona que esté con una radial cortando masa forestal en nivel de preemergencia 3, pues era, aparte de que no se puede, evidentemente podía prever que eso podía haber sucedido. Eso sería una causa negligente. ¿Qué sería una causa accidental o fortuita? Pues evidentemente estar haciendo una actividad no relacionada con un incendio forestal, y además es que no podías prever que se iba a producir un incendio forestal. Por ejemplo, ir conduciendo con mi vehículo por la carretera, empieza a salir humo del capó y entonces lo orillo al arcén, ese humo se convierte en llama, la llama prende a la vegetación del arcén, con la mala suerte que acaba prendiendo la masa forestal. En ese caso, evidentemente, no hay responsabilidad penal, ya que no se podía haber previsto que iba a provocar un incendio forestal. En cuanto a los intencionados o negligentes, al final, como llegamos a un punto de inicio, vamos a ver o una maquinaria o una radial, o a lo mejor la radial se la ha llevado pero quedan las esquirlas, o un tendido eléctrico en mal estado. Vamos a ver en ese punto de inicio, la clave está en determinar ese punto de inicio, que es donde vamos a sacar las evidencias. En el caso de intencionado, pues habría un artefacto incendiario o cualquier otro tipo de pista o Capità, de indicio. sí, no em resistís de preguntar-li, però li demanaré brevetat, perquè a més sé que té vostè un altre compromís, però no em resistís de preguntar-li quins són els perfils o les motivacions més freqüents que troben vostès en les investigacions quan efectivament ja se sap que darrere està la mà de l'home i que hi ha una intenció. Pues al final, estadísticamente, aunque depende mucho del año y de la comunidad, yo puedo solo hablar de la provincia de Valencia, por ejemplo, en lo que va de año, sí que es cierto que a principios de junio y la segunda semana de julio, como decía anteriormente, ha habido muchos incendios por rayos y ha podido representar de las causas conocidas en torno a un 25 o un 30%. Luego este año está habiendo bastante también negligencias, desde restos de quemas agrícolas, restos de residuos, o sea, quemas de residuos, barbacoas mal apagadas y han provocado un incendio forestal también, uso de radiales, y no sé si me dejo así, artefactos pirotécnicos que han caído en masa forestal. Todos esos serían causas negligentes y este año sí que ha subido de en torno, suele estar un 25%, este año ha subido a un 30 y algo por ciento. Y los intencionados estarían más o menos en la misma horquilla del 20-25%, y lo que sí que habrían reducido este año de momento son las causas accidentales o fortuitas, que hemos tenido alguna por cortocircuito de maquinaria y de vehículo. Doncs, capità, moltes gràcies per haver atès la nostra telefonada, la nostra comunicació, perquè sabem, com deia, que té vostè altres compromisos. Ell era Carlos Domínguez, capità en cap del Seprona de València. Gràcies per les explicacions. Bon dia. Muchas gracias.